El otro día hice la pregunta en Instagram de qué preguntas le harían a una persona que ya ha alcanzado a facturar múltiples millones de dólares en sus 20. Mi nombre es Kurt Werner y soy fundador de Sales Accelerator, la cual factura más de $1 million al año. Y me di la tarea de sacar de hecho, 5 preguntas, las más interesantes, que me hicieron ustedes a la hora de preguntar o tener la curiosidad de qué son algunos puntos o algunas cosas o algunos caminos que ha pasado una persona que en sus 20 ha generado más de $1 million, y les voy a responder una por una. La primera, ¿cómo hiciste tu primer millón? Mi primer millón, yo creo que eso es como también un concepto como que me causó mucha gracia entender hasta que me pasó. Yo pensaba que una persona que alcanzara 1 millón simple y sencillamente fue un día o fue un momento en específico, pero no es así. Yo me di cuenta que yo había alcanzado más de $1 million en ingresos en el tiempo. Cuando me di cuenta de lo que había hecho en el año 2020, en 2021, 2022, todo me hizo clic y yo dije, oh fuck, yo he generado más de $1 million ya en mis 20. Qué locura. De hecho, el último año, antes de formar mi negocio, en ventas, yo generé $660,000 aproximadamente a puras comisiones. Y el año pasado había generado más de 400 y pico de mil, etc. Entonces, como que el momento de hacer $1 million, uno dice, mae, ese momento me pasó así de la nada. No, no es como que pasa de la nada. Solamente usted se da cuenta de que, fuck, ya logré pasar la marca del $1 million. Y eso le pasa a uno de esa forma porque uno está muy concentrado no en alcanzar el $1 million, sino en alcanzar la solución a muchos problemas que van apareciendo en el camino para poder aumentar los ingresos. Obviamente uno arranca teniendo ambiciones de que sí, me gustaría llegar a 1 millón, esto, lo otro, pero no es como que el único que está en la mente de uno, me explico. O sea, uno está queriendo crecer como persona porque uno sabe que si uno crece como persona, por ende también va a crecer los ingresos. Y ese millón llegó de la nada. ¿Cómo llegó? Llegó primero entendiendo que yo necesitaba una habilidad que me permitiera hacer eso. Muchos de ustedes saben, tal vez no lo han escuchado por primera vez. Esta es la primera vez, perdón. Y yo inicié en el mundo de ventas. A los 21 años generé mi primer mes de $10,000 a puras comisiones. Y ese camino, desde los 20, 21 hasta los 27, 28 años, me permitieron a mí amasar una cantidad de experiencia grandísima para poder generar comisiones. De mi máxima comisión en una sola venta con un cliente fueron $92,000, por ejemplo. Entonces, cuando usted logra entender que puede alcanzar esa cantidad de dinero por medio de las ventas, cuesta mucho querer hacer algo más. Y ahí, de hecho, eso está en una de esas otras preguntas que me hicieron, que voy a responder también. Pero eso fue como ese primer punto y así fue que hice mi primer millón, como dándome cuenta como tal. Ya luego está el primer millón en patrimonio, el primer millón acumulado, etcétera. Pero eso es cosas que pasan más adelante. El primer millón generado en los 20 fue así como les acabo de explicar. Y llegó a pasar como cuando tenía 25 años aproximadamente. Ok, pregunta número 2. ¿Qué hábitos diarios lo llevaron hasta ahí? ¿Qué hábitos diarios me llevaron hasta ahí? Yo siempre he tenido una rutina muy similar. Toda la vida he hecho deporte. Desde que tengo memoria siempre he estado metido en deportes. Y yo creo que yo no encuentro una forma distinta de vivir hoy por hoy. O sea, como si fuese ponerme el boxer, como si fuese lavarme los dientes. Lo mismo de hacer deportes para mí. Yo en un día tengo que hacer ejercicio y explícitamente ir al gimnasio. Entonces, cuando yo empecé ya a trabajar en ventas, que fue lo que me permitió empezar a tener mis primeros ingresos, mi rutina se veía muy igual todos los días. Era irme a dormir aproximadamente a las 9, 10 de la noche, me despertaba a las 5. Siempre quería despertarme temprano porque yo veía que la gente que yo ya admiraba y que estaba donde yo quería estar, lo hacía así. Entonces yo decía, mae, eso es algo que yo también tengo que hacer, vamos a probarlo. Ahora, hoy por hoy me doy cuenta que no es que hay que hacerlo así, ¿verdad? O sea, es muy diferente la hora que usted se despierta a la productividad que usted tiene cuando está despierto. Usted se puede estar despertando a las 10 de la mañana, que usted puede ser 1000 veces más productivo que el mae que se despertó a las 5 y no hizo nada de 5 a 10 de la mañana. Y el mae que se despertó a las 10 de la mañana siguió trabajando hasta las 2 de la madrugada. Cuando el mae que se despertó a las 5 paró de trabajar a las 9. ¿Me explico? Entonces,
es qué es lo que uno hace con el tiempo con el que está despierto. A mí me gustó la rutina, no es como que usted debería hacer lo mismo, a mí me gustó la forma de hacerlo y sigo haciendo así en los últimos 8 o 9 años prácticamente, que he estado en mis 20 y eso ha sido gran parte de la rutina que he hecho para poder empezar mi día. Luego de eso, apenas termino el gimnasio, lo que hacía era que hacía actividades o tomaba llamadas de venta, ¿verdad? Cuando digo hacía actividades, eran actividades que me produjeran esas llamadas de venta, o sea, prospectar, hablar con personas para agendar una llamada, esto, lo otro, pero llegar a estar en esa conversación con un cliente era mi objetivo principal en la mañana, en la pura mañana era lo único que hacía. Luego por la tarde podía grabar contenido, me ocupaba de hablar con clientes, yo iba mucho a visitarlos, entonces perdía mucho tiempo ir de un lugar a otro. Hoy por hoy con las ventas remotas usted no tiene que ir de un lugar a otro, usted puede trabajar de forma remota y puede venderle a un cliente estando desde Costa Rica, el cliente puede estar en China, etcétera. Entonces hoy no es tan necesario, pero bueno, así se veía mucho mi día a día. Tenía 5 llamadas de venta aproximadamente y esas 5 llamadas de venta se cerraban en la semana y así eran mis días normalmente. Esa era mi rutina. En la noche llegaba, estaba ahí tranquilo. Normalmente ahí a los inicios de mis 20 me veía con mis amigos. Después ya a los 23, como dicen, me amarré y empecé a vivir con Vale. Entonces mis tardes eran estar con Vale, muy tranquilo y listo. No era cosa del otro mundo. Yo creo que cuando uno le dicen que las rutinas para poder tener una vida exitosa en la mañana tienen que ser de tal y tal y tal forma, que tiene que meditar, tiene que hacer su cama, que tiene que hacer ejercicios de respiración, cold plunge, esto y lo otro, no es cierto. No tiene que hacer eso. Lo que tiene que hacer es empezar en un buen mood su día. Y para mí eso era ir al gimnasio y punto. Eso es. Lo que sea que lo haga iniciar bien su día, hágalo. Y ojalá que sea hacer ejercicios porque obviamente tiene que cuidar de su cuerpo. Punto número 3, o pregunta número 3. ¿En qué invertiría si tuviese que empezar desde cero? Yo creo que no invertiría en algo con mi dinero porque no tendría, ¿verdad? Si es así la pregunta como la veo aquí. Pero lo que sí invertiría sería mi tiempo en una habilidad que me permita generar ingresos de forma inmediata prácticamente. Y de verdad, o sea, puede sonar muy necio si ustedes me han visto en mis otros videos, pero lo primero que haría sería vender. Sería aprender a vender o retomar las ventas porque si en algún momento alcancé algo y lo perdí todo, probablemente fue con las ventas. Entonces, seguiría vendiendo. Literalmente seguiría vendiendo y no requeriría mucho tiempo. En un mes yo puedo recuperar dinero y puedo estar tranquilo. Un mes. ¿Por qué? Porque tengo una habilidad que me permite eso. Eso es, yo creo que lo más importante de las ventas. Muy poca gente, muy pocos trabajos, muy pocos empleos pueden decir esto mismo que yo acabo de decir. Si a la gente los despiden, ve a ver qué hace, ve a ver quién lo contrate y que le pague lo mismo que usted tanto trabajó para que le pagaran en el trabajo pasado, ¿verdad? Entonces, ventas es lo que haría, buscaría un producto de alto valor, un producto que ojalá sea en la industria financiera. ¿Por qué en la industria financiera? Porque cuando empecé a vender, eso fue lo que empecé a vender y me di cuenta por consecuencia. Búsquenlo después de ver este video en Google o mientras lo está viendo, si está escuchando esto en el gimnasio, lo que sea, busquen en Google cuál es la industria que más millonarios crea en el mundo. Se van a sorprender, algunos sí, algunos tal vez no, pero es la industria financiera. ¿Por qué? Porque ahí se mueve mucho dinero. Si usted es la persona que está en medio de una transacción de dinero, adivine qué le va a pasar a usted. Usted se va a llenar también de dinero, porque es lo que está vendiendo. Entonces, por consecuencia, entré ahí a los 19 años, 19, 20 años, y yo no sabía nada sobre eso, no sabía cómo lo iba a hacer, no sabía qué podía vender, pero todo el destino y creo que las coincidencias no existen. Estaba planeado, estaba destinado, gracias a Dios, de que fuera así. Y fue los productos que empecé a vender. Ya me estoy yendo por otro tema. Pero lo que voy con esto es que vendería un producto financiero. Me refiero a un seguro, me refiero a una alternativa a un certificado de depósito a plazo. Me explico, la gente quiere muchas cosas, pero entre lo que más la gente quiere son 3. Hacer más dinero, 100%. Tener mejor salud, o sea, su salud, que esté bien cuidado, entretenimiento y para de contar. Eso es lo que la gente más quiere. Hacer más dinero, cuidar su salud y entretenerse. Entonces, ¿cuál de esas usted puede
empezar a vender o en cuál se debería enfocar para que le vaya bien? En mi opinión, en la opción de hacer más dinero. Entonces, en inversiones o en seguros, usted le ahorra dinero a la persona si le llega a pasar algo para que no tenga que pagarlo con su propia plata, o le crea dinero a la persona. ¿Cómo le crea dinero a la persona? Por medio de rendimientos mejores a los que está teniendo actualmente, que muchos lugares pueden tener un mejor rendimiento de lo que da el banco, 100%. El banco da una porquería de rendimientos, y si usted le llega a generar valor a la persona por medio de eso, usted va a hacer plata. ¿Cuál es el tema aquí? Que si usted no tuviese una empresa que haga eso por usted, usted podría generarle más plata a una persona. Póngase a pensar eso. Usted podría generarle más plata a una persona. Usted podría, o sea, de verdad, usted podría generarle más plata a una persona si fuese por su propia cuenta. ¿Por qué no se la genera usted mismo? ¿Me explico? Entonces, para eso requerimos de una empresa que sepa hacer eso y que nosotros generemos el valor por medio de esa empresa, no por medio de nosotros mismos haciéndolo nosotros, no por medio de la empresa, generándole la solución al cliente que quiere que más plata, y adivine qué le pasa a usted, le pagan buena plata. Eso es lo que yo haría. Me metería en una industria a vender estos productos, buscaría clientes que hay por todo lado, buscaría clientes médicos en específico que requieren mucho de ese tipo de cosas, y se los aseguro que en un mes generaría buena plata. Así lo hicimos con Mario. De hecho, Mario es un guarda de seguridad que empezó a trabajar con nosotros y que lo agarramos como una prueba social de que la gente entendiera de que cualquier persona puede vender y puede generar $10,000 en un mes. $5,000 en un mes. No generamos $5,000, generamos 4,000 y pico. Pero bueno, se entiende, yo creo que el punto, él no tenía experiencia y lo hizo vendiendo productos financieros. Si un guarda de seguridad puede, ¿por qué usted no puede? Debería de este tema que estoy hablando aquí con usted en este momento, sembrarle a usted la semillita en su cabeza de que ventas es algo bueno o una buena idea que hacer. Cuarta pregunta: ¿cuál fue mi mayor error y qué aprendí de él? Cuando me pongo a pensar en errores que he hecho en mi vida, yo creo que no hay muchos o grandes errores que pueda decir, pero tal vez un error que yo lo veo de forma muy autoanalítica es que tardé mucho en crearme mi propio negocio. Tardé mucho en tomar una decisión que yo sabía que tenía que tomar. Tardé mucho tiempo en pensar si lo hacía o no. Y a la vez yo creo que fue lo correcto o lo mejor que pude haber hecho. ¿Por qué? Porque sin ese conocimiento, sin ese tiempo que duré más vendiendo en vez de hacerme mi propio negocio, yo no hubiese podido hacer mi propio negocio. Porque mi propio negocio está basado en mi experiencia pasada. ¿Por qué? Porque yo enseño a la gente a vender. Y si yo no hubiese vendido por 8 años seguidos y tomando más de 5 llamadas al día por más de 8 años, yo no hubiese podido hacer mi empresa, porque no hubiese tenido credibilidad. Nadie creería en que yo puedo vender realmente. Entonces tuve que vender, tuve que pasar por todo eso para posteriormente darme cuenta de que ya era el momento de poder enseñarle a la otra gente también a hacer eso. Después de una conversación que tuve con un mentor mío en Miami, nunca me voy a olvidar eso, me dijo, porque yo le decía, me siento como medio estancado en los 60K, 70K al mes, que era lo que yo en lo general hacía al mes vendiendo. Entonces yo le dije que me sentía estancado, que no sabía qué hacer, que no sabía cómo aumentar mis ingresos, etcétera, y me dijo, ¿por qué no se hace un negocio? ¿Qué es lo que le está impidiendo hacer un negocio? Y yo sí, porque yo se lo había dicho a él como, sí, estoy pensando hacerme un negocio, no sé qué. Entonces me dice, ¿pero por qué no se lo ha hecho? ¿Me explico? Y ahí fue donde a mí me dio clic todo y donde tomé la decisión en ese mismo año, 2023, de hacerme mi propio negocio, que es Sales Accelerator. Sales Accelerator es la compañía en la cual ayudamos a otra gente a que aprendan a vender, y aparte de que aprendan a vender, a que los coloquemos, les consigamos garantizado en 90 días una oferta laboral para que puedan tener este tipo de comisiones de las cuales yo les estoy hablando en toda esta seguidilla de videos, mi perfil de Instagram, etcétera. Entonces creo que fue ese punto. Tal vez no haber esperado mucho tiempo, pero después me di cuenta como que tuvo que haber sido así. Todo salió perfecto. Quinta pregunta: ¿cuál fue la decisión más importante que cambió su vida financieramente hablando?
Creo que fueron varias en el camino. Primero, meterme a ventas. Sigo predicando lo mismo. Meterme a la carrera de ventas. Yo creo que... Fuck. O sea, a los 20, 21 años, 20 años, darme cuenta de que existía esta joyita. De que no tenía que pasar toda mi vida puteando la vida porque no me daba los ingresos necesarios, porque yo no había descubierto las ventas, la actividad número 1 que me iba a generar a mí ingresos y que me ha generado ingresos y que le genera ingresos a la gente. La número 1. Yo tuve la dicha de que escuché eso siendo joven. Yo creo que la gente como que no le pone la importancia que debe ponerle a entender o encontrar una habilidad como esta a tan corta edad. Si usted está viendo este video en este momento y tiene corta edad, está en sus 20s, hágame caso. De verdad, vea, lo voy a ver a los ojos en este momento. Si usted me ignora en este momento de que la habilidad de las ventas no sirve y que no es para usted, puede hacerlo, no tengo ningún problema. Pero en algún punto en su vida se va a dar cuenta de que las ventas sí eran necesarias. Y que sin ventas no va a poder aumentar sus ingresos. Y que sin ventas, si quiere llegar al siguiente nivel, nada más, no va a poder hacerlo. No va a poder hacerlo sin ventas. Entonces, este video que está escuchando en este momento, y usted llegó a verlo hasta este punto, está siendo parte de la historia. Primero que todo, de este canal de YouTube, y está siendo parte de una gran historia suya, porque va a iniciar una carrera fuerte en ventas. Ojalá sea así, si usted está teniendo problemas financieros. O si no está teniendo problemas financieros, igual puede potenciarlo con ventas. Es más, si usted está abajo de 100K al mes, fuck it, tiene que entender de ventas. Tiene que, 100%. Cualquier negocio que no esté haciendo $1 millón al año, lo único que tiene que enfocarse es en vender. De nuevo, no sé cuántas veces he dicho ventas en este video, pero es así de importante. Esos fueron los 5 puntos o 5 preguntas que la gente me hizo a mí como millonario en mis 29 años. Múltiples veces generado más de $1 millón. Y esos consejos se los doy desde mi alma, porque me hubiese encantado que alguien me los hubiese dado a mí. Let's fucking go. Nos vemos mañana.